Digo, hay muchas barreras de entrada, hay muchas barreras a las que se enfrentan los emprendimientos, ¿no? Que van desde cosas de marketing hasta de cultura, pero en lo que a mí compete, o sea, hay una gran barrera que es el financiamiento, ¿no? O sea, las fintech y las startups y los emprendimientos tienen dos maneras de financiar sus ideas o sus proyectos, ¿no? Una es vía capital y otra es vía créditos, ¿no? En la medida en la que hay barreras a que los emprendimientos accedan o al capital o al crédito, es como se está limitando el crecimiento de los sectores, ¿no? Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WordTap Capital en el que hablaremos de lo más relevante del capital privado en México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Tania Barrera, manager de comunicación de WordTap Capital. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona. En los últimos meses, años realmente, hemos visto una verdadera carrera digital. Las industrias crecieron y se reinventaron a partir de la impulsión de nuevas tecnologías. Y justamente hoy hablaremos de la enorme oportunidad que representa invertir en estas nuevas tecnologías, el impacto que tienen otros sectores y cómo revolucionan a la economía del país. Doy la bienvenida a este episodio a Rubén Cordero, Head de Finanzas de Ualá. Hola, mucho gusto, gracias por invitarme. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Ahora sí me voy de lleno a lo que nos compete, que es hablar del sector de fintech y de la digitalización y la tecnología. Me gustaría iniciar con una pincelada del sector, que nos pudieras pintar un poquito el sector. Las fintechs han sido un factor determinante en la transformación de sectores tradicionales. Entonces, me gustaría que me cuentes ¿a qué nos referimos con fintech, si te parece bien, y cuál es el escenario de las mismas en nuestro país? Buenísimo. Pues sí, mira, las fintech son las compañías que hacen temas de finanzas aplicando la tecnología. Como bien dices, desde hace un par de años en México se ha detonado ahí un boom, ¿no? De proyectos, pero esto no es nuevo, ¿no? Empezó hace, hace muchos años, ¿no? En China ya la gente recibía y hacía pagos de manera electrónica, ¿no? Antes está el caso de Kenia, ¿no? Que no son países desarrollados, pero que ya habían adoptado medios de pagos electrónicos, ¿no? Igual las compañías de tecnología financiera o fintech no están inventando el hilo negro, ¿no? Simplemente están tomando los productos y servicios bancarios que ya conocemos y con los que están en el mercado de la banca tradicional y están revolucionándolos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto, no? Imaginemos que, o sea, hay transacciones que son muy caras, ¿no? Y que limitan el acceso a servicios financieros y por tanto limitan la inclusión financiera, ¿no? Pensemos en aquellas personas, ¿no? Que van a un cajero automático y retiran 500 pesos y después con esos 500 pesos van a la ventanilla y pagan el agua, ¿no? Es una transacción carísima para el banco, ¿no? Porque tiene que hacer que esté el dinero en el cajero automático, ¿no? Que llegue el dinero al cajero automático, que haya una contabilidad, un sistema y después que haya una sucursal y personal que lo atiende, etcétera. Entonces, si esa transacción le deja 5 pesos al banco, ¿no? Por hacer el pago del servicio, hay muchísimos costos que se generan por esos 5 pesos de ingreso. Entonces, eso limita que los bancos extiendan este tipo de productos y servicios a toda la población, ¿no? Y nada más deja o lleva el acceso a estos servicios a donde sabe que hay sucursales rentables, donde hay mucha transaccionalidad o donde hay gran densidad de población, ¿no? Que entonces pueden tener acceso a muchos clientes, ¿no? Entonces, este tipo de transacciones que son muy comunes, ¿no? Y pueden extrapolarse a otros productos, hace que los bancos no lleven los servicios financieros a todos y que ahora 6 de cada 10 mexicanos no hayan tenido un producto financiero en el sector formal, ¿no? Entonces, hay muchas de estas transacciones que se han ido revolucionando, ¿no? Desde el lado de los medios de pago, pero también en créditos, en inversiones, que quizá no eran rentables para toda la población, y las compañías de tecnología financiera vuelven rentables, y por eso este boom que estamos teniendo, ¿no? Igual, ¿no? No solamente es que lo que yo digo a algunos de mis alumnos, ¿no? No pudo haber existido un Nubank en el año 2000, ¿no? ¿Por qué? Porque
en el año 2000 no había el ecosistema que está atrás de Nubank, ¿no? O sea, no Claro. existían todos los rieles, no existían procesadores de pago, no existían las marcas que podían conectarse con entidades que no fueran reguladas, no existían coros bancarios que fueran accesibles a entidades que no fueran reguladas también. Entonces, ahora ya están esos rieles, ya hay esos ecosistemas alrededor de las empresas de tecnología financiera, y eso ha permitido que en los últimos años se vean esos boom. Claro, ahorita dijiste dos cosas sumamente importantes. El hecho de que la mayor parte de la población o un número muy importante no tenga acceso a estos servicios financieros, o más que no tenga, bueno, en cierta parte me imagino que es que no tiene acceso, y por otro lado, que es difícil, ¿no? Tener ese acceso y no todo el mundo pueda obtenerlo. Y que precisamente esta es una de las áreas que ataca esta banca digital que está creciendo, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, pensemos que los bancos tradicionales no llevan los servicios financieros a zonas a zonas rurales de México, o a pueblitos, ¿no? En algún estado más alejado de las zonas metropolitanas, porque no sería rentable, ¿no? No habría la transaccionalidad suficiente para que tengan X números de créditos, o que haya ciertas contrataciones de seguros, etcétera, ¿no? ¿Por qué, no? Porque, bueno, eso hace que los bancos limiten su oferta de servicios hasta donde su red comercial y su red de sucursales les permiten, ¿no? Perfecto, sí. Dabas una cifra que era muy interesante sobre el hecho de que hay muchas personas, o hay un buen número de personas que no tienen acceso a estos servicios financieros tradicionales, ¿no? Y que este tema de la digitalización bancaria empieza como a llevarles, de cierta manera, yo diría hasta de democratizar la banca, ¿no? Sí, buenísimo. Sí, ahí me parece que, o sea, los bancos, la banca tradicional da sus productos y servicios hasta donde su red comercial o su red de sucursales les permite, ¿no? Es decir, no lleva los servicios financieros a zonas rurales, o a pueblitos, ¿no? Alejados de zonas metropolitanas, porque no tendría la suficiente transaccionalidad, o no tendría el suficiente número de clientes como para hacer rentable el ir y poner una sucursal, ¿no? Entonces, eso es lo que ha dejado fuera a muchísimos de los mexicanos del sector financiero. Y bueno, y eso va muy de la mano con la inclusión, ¿no? Si no tienes acceso a servicios, no estás incluido en el sistema, ¿no? Y no tienes acceso también a otros productos y servicios que requieren de un medio de pago, requieren de un crédito, etcétera. Claro, y eso que todo mundo, bueno, gran parte de los mexicanos tienen acceso a celulares o a internet, incluso, aunque sigue siendo un número pues difícil y marginal hasta cierto punto, pues esto también permite que la tecnología aplicada financiera o a la banca pues tenga una mayor aceptación, ¿no? No. Pues sí, por ahí eso suele creerse, ¿no? Que no todos los mexicanos tenemos acceso o al internet o a un smartphone, pero la realidad es que hay más de 100 millones de smartphones en México. O sea, casi todo el mundo tiene acceso a un smartphone, y los números de cuántos tienen acceso a redes sociales son brutales, ¿no? O sea, casi todos los mexicanos estamos en algún tipo de red social, y eso abre canales de distribución que ninguna red comercial, ni la de los bancos tradicionales como Azteca o Coppel, pueden llegar, ¿no? O sea, si bien ellos están bien asentados en lugares densamente poblados y que tienen muchos clientes, no tienen el volumen, ¿no?, que tienen las redes sociales, ¿no? Entonces, claro, eso es súper interesante. Sí, excelente. Y pues hablando precisamente de esta democratización, y que tampoco es, como dices, no se está descubriendo el hilo negro. Sabemos que desde muchos años antes en otros países tan fácil era sacar el teléfono y pagar, ¿no? Y esto apenas llegó pues, relativamente hace poco a México, pero este es un nicho de mercado pues que le falta atención, ¿no? Pienso yo, o que es un área de oportunidad. ¿Vamos a continuar al ritmo que estamos creciendo en este sector? Sí, digo, el número que te decía hace rato, ¿no? Si 6 de cada 10 mexicanos no ha tenido un servicio financiero, hay un gran potencial, ¿no? Digo, el número
de cuántos han tenido algún tipo de crédito o de medio de pago informal es mayor, ¿no? Ya saben, las tandas o el usurero el usurero o algún tipo de crédito no formal. Entonces, la gente sabe que existen instrumentos, pero no puede acceder a los que están regulados, a los que tienen, donde hay un marco legal o unas reglas del juego para que no abusen de las personas, ¿no? Entonces, Claro. hay muchos, hay mucho potencial, ¿no? Si uno ve el radar finovista, ¿no? Del número de fintechs que hay, el último que hicieron creo que fue en 2020 y tantos, versus el de hace 3 años, creció muchísimo, ¿no? Y ahí uno puede mapear dónde está sucediendo la innovación, ¿no? Sucede en créditos, en seguros, en wallets, en criptos, etcétera, ¿no? Y lo engloban como unas burbujas, y si nosotros comparamos, van creciendo, ¿no? Lo que no se alcanza a ver en ese radar es cómo crece el ecosistema atrás que yo mencionaba, ¿no? Cómo crecen todas esas fintech que dan servicios a las fintech, ¿no? De algún tipo, o algún otro tipo de emprendimientos, ¿no? Que ayudan a que las fintech funcionen, ¿no? Las aceleradoras o algún tipo de fondos, etcétera, ¿no? Claro, y esto en cuanto a nivel económico, o sea, ¿qué significaría o qué significa para la economía el desarrollo de estos modelos más innovadores? O sea, ya lo vimos que evidentemente vendría con más democratización para la banca, más personas tendrían acceso, pero económicamente, ¿qué significaría un crecimiento significativo del sector? Sí, pensemos que si las transacciones se realizan, ¿no? Por transacciones, léase un crédito, una inversión o un pago, ¿no? Si se realizan de manera informal o porque no hay acceso a servicios financieros que lo hagan, entonces eso se traduce en que las transacciones son más caras, ¿no? Entonces las personas al final tienen que pagar el agua o están pagando Netflix o están pagando Spotify, ¿no? Y al final lo van a pagar de una u otra manera, y si no tienen un medio para hacerlo, pues van a trasladarse al lugar donde haya algún punto donde puedan pagar, ¿no? Y eso es una transacción ya muy cara cuando puede ser gratis. Entonces, Claro. hay oportunidad porque se pueden reducir los costos de transacción, y también porque en la manera en la que se expanda la inclusión financiera, ¿no? Y todo el mundo tengamos acceso a los servicios financieros, pues también tenemos acceso a otros productos y servicios, ¿no? Y eso, entonces, eleva mucho más esa frontera de posibilidades, porque no solamente ya es más barato transaccionar, sino que ya tienes acceso a un mundo más grande de opciones para un bien o servicio, ¿no? Claro. Y en temas de emprendimiento que tú tocabas hace unos minutitos, siendo las fintech, en su mayoría startups, ¿crees importante, redituable, apoyar la inversión de capital privado para el desarrollo de este sector y de estas empresas? ¿Qué beneficios nos traería? Bueno, creo que ahí, más allá de hablar de las fintech, creo que hablando de los emprendimientos, de las startups, ¿no? Una de las principales, hay muchas barreras de entrada, hay muchas barreras a las que se enfrentan los emprendimientos, ¿no? Que van desde cosas de marketing hasta de cultura, pero en lo que a mí compete, o sea, hay una gran barrera que es el financiamiento, ¿no? O sea, las fintech y las startups y los emprendimientos tienen dos maneras de financiar sus ideas o sus proyectos, ¿no? Una es vía capital y otra es vía créditos, ¿no? En la medida en la que hay barreras a que los emprendimientos accedan o al capital o al crédito, es como se está limitando el crecimiento de los sectores, ¿no? Entonces, ahí, pues seguramente ustedes lo saben muy bien, ¿no? Lo difícil que es para un emprendimiento que apenas es una idea, el lograr obtener capital, obtener un crédito, ¿no? Pero muchas veces hay otras empresas en diferentes stages de su negocio que necesitan distintos tipos de financiamiento, ¿no? Ya, a lo mejor ya no es un inversionista, claro, es un fondo de inversión, etcétera. Entonces, ahí hay otras barreras de entrada, ¿no? Entonces hay varios layers que complican, ¿no? De que el financiamiento llegue a los emprendimientos, y creo que ahí está la gran complejidad del sector, ¿no? Y en la medida en la que esas barreras se quiten, se puede mantener el ritmo de crecimiento, puede aumentarse o puede ralentizarse un poco, ¿no?
Claro, esta innovación, esta tecnología es como el caldo de cultivo, por así llamarlo, perfecto. Yo creo también para que los emprendimientos entiendan o conozcan que hay otras formas para poder crecer, otras formas de capitalizarse, otras formas de utilizar la banca. Entonces, creo que abre un panorama importante de posibilidades para que los emprendimientos puedan crecer, puedan capitalizarse y además para que las personas puedan, en nuestro caso, por ejemplo, del fondo, pues invertir en estos sectores o industrias que están pues en constante movimiento, crecimiento y que no van para atrás, sino que van para adelante siempre, ¿no? Sí, y por ahí a lo mejor coincidirás o no conmigo, ¿no? Pero a mí me molesta mucho cuando dicen, vamos a dar educación financiera y nada más hablan de cómo ahorrar y cómo planificar tus gastos, ¿no? No, educación financiera es también conocer estos stages de las empresas, ¿no? De los emprendimientos, qué tipo de financiamientos hay, ¿no? Si existen para qué son las aceleradoras, por qué existen fondos de inversión de capital privado, qué es un ticket, ¿no? Para los fondos de inversión, qué son las tesis de inversión. Entonces, esa parte de la educación financiera que nunca se toca es importantísima porque en algún momento los emprendimientos llegan a ese punto donde por desconocimiento del sector, ¿no? Y de cómo funciona el financiamiento, pueden no matar a su emprendimiento, ¿no? Entonces eso es súper importante. Sí, totalmente, porque como bien dices, o sea, si estamos hablando de ese tipo de finanzas, que son finanzas personales, no se pueden extrapolar a un negocio. Es diferente y necesitan tener este conocimiento adicional, pues para poder mover la rueda, ¿no? Del capital y del ecosistema de emprendimiento. Sí. Perfecto. Oye, y pues ya perfilándonos como al final de esta charla, que podría yo seguirme más, pero pues los tiempos luego no nos dan suficiente tiempo, pero ¿hay algunos otros sectores que tengas mapeados en la economía que tengan un gran potencial como el de la tecnología aplicada a la digitalización y al financiamiento? Uy, bueno, esa pregunta es muy compleja porque igual no tengo tanto conocimiento de otros sectores, pero sí, o sea, si bien muchas empresas se subieron a la ola de la digitalización, ¿no? Y han digitalizado todo hasta lo que no era digitalizable, ¿no? Creo que hay que mirar los sectores tradicionales, ¿no? Que no han sufrido grandes cambios, ¿no? Por ejemplo, puedes ver el sector de la logística, ¿no? Que ha funcionado casi igual por las últimas décadas, ¿no? Y que recién empieza a haber emprendimientos que están revolucionando cómo se hace logística, ¿no? La logística ahí se parte, ¿no? En muchas partes, los de última milla, pero los que mueven contenedores, etcétera, y hay emprendimientos en cada una parte de esa cadena, ¿no? Y lo mismo sucede en otros sectores añejos como el de la construcción, ¿no? Que utilizaron en algún momento el crowdfunding para fondear. Entonces, hay que ver como estos sectores donde está bien, por ejemplo, ¿no? De la logística, está bien que existan, ¿no? Pero creo que puede haber eficiencias, pero porque no ha habido una revolución y se han hecho de la misma manera. Entonces, creo que es la pregunta que hay que hacer, ¿no? De qué sector no se ha modernizado y puede ser que por ahí exista el nuevo emprendimiento que le dé la vuelta, ¿no? Claro, porque esta podríamos decir que es la era de la digitalización o que estamos en boom de digitalización, pero a lo mejor estas tecnologías aplicadas o la misma digitalización tiene otra forma de llegar en otras industrias y eso sería pues genial. Exacto, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, pues que estamos ya caminando en este tema de la digitalización y no hay vuelta para atrás y de cierta manera nos vimos obligados, ¿no? Por la pandemia, por todas las cuestiones que hemos estado viviendo en los últimos años, pero ¿qué le hace falta al sector para crecer? Si tuvieras una carta a Santa Claus de qué es lo que le hace falta al sector, ¿qué sería? Bueno, yo regreso a la parte del financiamiento, ¿no? O sea, creo que hay muchísimas muy buenas ideas. O sea, hay emprendimientos que uno puede ver, ¿no? Que a lo mejor están nada más en ideas o otros que apenas quizá tienen un MVP muy básico,
que están por ahí, y solo los que tienen suerte terminan yéndose a Y Combinator y empiezan a bajar dinero, ¿no? Y son las que empiezan a sonar, ¿no? Pero algo no puede ser que nada más sean 5 o 10 empresas las que están triunfando, ¿no? Claro. El problema está en que, digo, hay algunas aceleradoras de algunas universidades, ha crecido un poquito el sector de aceleradoras, pero también de algunos fondos con ciertas tesis, ¿no? Pero creo que el cómo se lleva el financiamiento a los emprendimientos mexicanos todavía falta, ¿no? O sea, hay unos concentrados en ciertos niveles de tickets, ¿no? Pero falta a lo mejor inversionistas seeds para que le den en una etapa muy, muy temprana. Y bueno, ni hablar de las partes institucionales. Ahí sí no hay fondos mexicanos que le entren a fondo institucional, ¿no? Entonces, digo, más allá, ¿no? Porque no podemos encontrar el hilo negro de qué revolución sigue. Creo que sí, lo que es muy claro es hay muchas barreras para encontrar capital, ¿no? El crédito ni se diga, ¿no? O sea, el crédito apenas empieza a tocar. De que los emprendimientos tengan acceso al crédito. O sea, si no tienes 3 años de estados financieros bien y historial crediticio como empresa. Sí, no tanto cierto margen de ganancia, pues nada de crédito. ¿No? Entonces, eso y también saber usar el crédito, ¿no? Para los emprendimientos, el saber si necesitas un crédito para activo fijo o algo para capital de trabajo, o etcétera, ¿no? En México existen muy pocos instrumentos de crédito para las empresas, y si uno se voltea a ver qué hay en Estados Unidos de instrumentos de deuda, son gigantes, ¿no? Y permiten y abren las posibilidades a las empresas de crecer como locos, ¿no? Porque tienen esa flexibilidad, acceso al financiamiento, los acompañan los bancos o quienes den el capital o la deuda, en su crecimiento, ¿no? Y en México, pues no, todavía no, estamos muy, muy por detrás de cómo ha ido avanzando la digitalización. Sí, precisamente esto que comentas es muy interesante también, porque cuando uno o cuando algunos inversionistas piensan en invertir en pequeñas empresas o en emprendimientos mexicanos, pues están esperando que ya estén súper bien consolidados o que tengan cierto nivel de crecimiento, o que tengan cierta facturación, como comentas, ¿no? Pero hay ideas increíbles en etapas muy tempranas, y es muy importante empezar a impulsarlos desde esas etapas, ¿no? Y creo que el capital privado o capital emprendedor, como incluso lo llama MEXCAP en muchas ocasiones, y nosotros también nos referimos de esa manera al capital emprendedor en lugar de capital privado, pues es ahí donde debe de atacar, ¿no? Para generar más ecosistema, que al final estas empresas son las que mueven a la economía mexicana, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Y también hace falta mucho el switch en los inversores en México, ¿no? Porque muchos son a la manera de Shark Tank, ¿no? Donde hacen la regla del chicharronero, ¿no? De cuánto vendes, cuál es tu utilidad, y entre una tasa de descuento y eso es a lo que te evalúo. Entonces te doy 10,000 pesos y me quedo con el 80% de tu emprendimiento, ¿no? Que es como ellos evalúan. Cuando fondos de inversión y bancos de otros países evalúan de manera muy diferente, ¿no? Saben que que para una empresa en cierto stage, ¿no? Lo que importa es cómo puedes llevar valor a cierto sector. En otro stage es qué tan bueno eres ejecutando. En otro es qué tan bueno eres llevando a nuevas geografías. Y eso implica maneras de evaluar diferente, ¿no? Y maneras de hacer el approach diferente. Y eso todavía no se permea a lo largo de todos esos, o de muchos de los fondos que llevan capital a los emprendimientos, ¿no? Claro, y ahí me ganaste un poquito. Fíjate, la pregunta final que yo tenía para ya cerrar esta sección, quería yo preguntarte, ¿qué podrías decirle a los inversionistas y a aquellas personas que quieren invertir en tecnologías innovadoras o en nuevas tecnologías, modelos de negocios disruptivos? ¿Le perdemos el miedo? Claro, ¿no? O sea, creo que, digo, es bien fácil decir, ¿no? Que la innovación viene de meterle dinero a proyectos disruptivos, ¿no?
pero creo que las personas que tienen la posibilidad de entrarle a proyectos disruptivos, ¿no? O que están en una posición de toma de decisión para invertir, ¿no? en proyectos o en emprendimientos, no tienen que quitarse ese chip de hacer las evaluaciones tradicionales, ¿no? O de pensar en rendimientos tradicionales y pensar en cómo ciertos emprendimientos pueden dar la vuelta a un sector, ¿no? Y eso no lo puedes evaluar, ¿no? Con un Excel que te proyecta 5 años cómo se ve la empresa, ¿no? Ahí tienes que evaluar muchas otras cosas, ¿no? De la oferta de valor, etcétera. Entonces, el cambiar ese switch y lograr que la persona evalúe de esa manera solamente viene dando educación financiera, ¿no? En el sentido de expandirla lo más posible y acercar, ¿no? las posibilidades que existen, ¿no? Pero igual, ¿no? Creo que si el financiamiento está limitado para las empresas, el financiamiento también está limitado por la falta de ahorro, ¿no? No hay tanto ahorro para poderle llevar financiamiento a las empresas, ¿no? ¿Y por qué no hay tanto ahorro para llevar? Es como el huevo y la gallina, ¿no? Pero ¿por qué no hay tanto ahorro para llevarle a los fondos y que lo lleven a las empresas? Pues porque los mexicanos no podemos ahorrar, ¿no? O sea, hay muy pocos instrumentos de ahorro. Ya si quieres ser más sofisticado, necesitas como conocer muy bien el sector financiero. Entonces, es muy difícil para los mexicanos ahorrar. Y no hay opciones, no hay muchos instrumentos. Entonces, la gente ahorra en el sector informal o no ahorra y se lo gasta, ¿no? Claro. Entonces, esa parte del ahorro también es muy importante, ¿no? Y determina cómo se ve el financiamiento de las empresas, ¿no? Y viene más bien también un poco en el tema de, pues esta cultura al riesgo, ¿no? También, porque siempre dice, ay, no, es que es muy arriesgado invertir en emprendimientos. Pues sí, por supuesto que sí, como todo tiene sus niveles de riesgo, pues así también tiene que tener también el nivel los inversionistas y buscar de qué manera pueden, pues conocer, como bien dices, a través de esta educación financiera más abierta, más amplia, pues todo donde hay capacidad de crecer, de invertir y de crecer un sector. Claro, o sea, y también es mucho el trabajo de quienes captan ahorro, ¿no? O de, no sé, ¿no? Si es un fondo de inversión, los que levantan dinero de los ahorradores para invertirlo, ¿no? En la manera en la que se lleva a las personas, ¿no? Porque muchas veces dices, está el CP, ¿no? Y te da una tasa X, o esta inversión muy riesgosa, pero nunca le decimos qué trae, ¿no? ¿Qué tiene esta inversión? Pero si tú le puedes bajar al ahorrador de manera muy simple, ¿no? De, oye, mira, este es un portafolio, ¿no? De empresas que están tratando de hacer disrupción en el sector de logística, por decir algo, ¿no? O en el sector de zapatos, y puede ser que los rendimientos estén por aquí y por acá, o algo más tradicional, ¿no? Y nos vamos al sector de pinturas, etcétera. En la manera que uno pueda dejar claro, ¿no? Qué tipos de portafolio hay y todo, y que tampoco se trata de poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Sino que tienes que ir alocando el dinero conforme al riesgo o tu apetito por el riesgo. Y, o sea, el que el ahorrador pueda entender eso es una parte de educación financiera del ahorrador y otra de que quien capta el ahorro sea capaz de mostrarle al ahorrador que están opciones, ¿no? Y qué es lo que tiene cada una de las opciones, ¿no? Por supuesto, pues aquí podemos ver entonces pues un gran potencial, todavía tiene mucho potencial el sector, todavía tiene mucho que ofrecer, que dar, que crecer. Muchas gracias, Rubén, por estos minutos que nos dedicaste para platicar contigo. Fue sumamente interesante. Espero que no sea la última vez que platiquemos contigo y tenerte pronto de vuelta aquí en alguno de los canales de WordTech Capital. Buenísimo, muchas gracias a ustedes. Gracias, Rubén. Esto fue Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WordTech Capital, la firma de capital que permite a los inversionistas impulsar emprendedores. Síguenos en todas las redes sociales como wordtech.capital y no olvides suscribirte a nuestro newsletter para recibir información para invertir y evolucionar la economía de México.